Más testimonios, más repercusiones justamente por lo que está sucediendo. Estamos con Alejandro Brain, es médico psiquiatra, jefe de salud mental del Hospital Álvarez. Bueno, Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien, bien. En realidad vengo como representante de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental. Perfecto, es bueno aclararlo a eso. Sí. Entonces, a ver, una primera visión de lo que se ha vivido en las últimas horas en los diferentes hospitales, con situaciones muy particulares, con esta ingesta de cocaína adulterada. ¿Cuál es tu primera visión, Alejandro? Bueno, primero que es una desgracia, me parece que tiene que ver con la no regulación de este problema que es el consumo problemático. Primero hay que pensar que, porque esto es un suceso y después van a venir otros sucesos, claro, y vinieron anteriormente otros sucesos. Pero lo importante es pensar que una persona que tiene un problema de consumo problemático es una persona que tiene un problema de salud mental y que tiene un problema de salud. Entonces, en ese sentido, digamos, todo efector de salud mental y efector de salud pública tiene que tener la capacidad de atender a las personas que tienen este problema. ¿Se entiende? Es como si yo dijese, bueno, quizás uno diría, no, bueno, pero no estamos preparados. Tampoco estábamos preparados para atender COVID. Y aprendimos a atender COVID. Entonces, y en poco tiempo. Y en poco tiempo. Sí, el problema, me parece que es como esto cabalga entre dos, entre la justicia y entre la salud. Entonces, de alguna forma, uno tiene que separar esto y decir, una persona que tiene un problema de consumo problemático, que tiene síntomas y signos y un síndrome que le produce esto, es una persona que tiene un problema de salud. Entonces, todo efector de salud, como dice el artículo 4 de la Ley de Salud Mental, sí, tiene que ser atendido, tiene que atender a estos pacientes. Esto es importante. Por otro lado, quiero dejar claro otra cosa, que es la Ley de Salud Mental, que es algo que que genera muchas complicaciones. La verdad es que se puede internar. Nadie puede decir, no te puedo internar por la Ley de Salud Mental, porque si una persona tiene riesgo cierto y inminente para sí, para terceros, tenga un problema de consumo problemático. Debe ser internado, ¿verdad? Claro. Tengo un problema de consumo problemático, de depresión, de psicosis, tiene que ser internado. Esto es así, digamos, es lo que dice la ley. Entonces creo que empezar a prestar atención mucho más a los pacientes que tengo, porque si no, si uno no los atiende, ellos quedan sin la posibilidad de que lo atienda un médico, un psicólogo, un trabajador social. ¿Se entiende por qué? Porque si yo digo no sé atenderlos, ¿quién termina atendiendo? ¿Solo operadores? Los operadores son muy importantes, pero también la salud pública, claro, la medicina se tiene atención de una atención mucho más extensa, ¿verdad? Extensa inclusive con el tiempo y con diferentes especialistas. Claro, y con diferentes... No, es una cuestión interdisciplinaria, como también otras cuestiones. Supongamos, digamos, si uno tiene un problema de, no sé, de diabetes o obesidad o lo que sea, digamos, si yo voy entonces al médico, porque lo que pasa es que muchas veces estos pacientes producen, uno siente el fracaso. ¿Por qué? Porque siguen consumiendo, pero cuando viene un paciente, está bien, pero si yo tengo un problema, llego al médico y me dice, ya vi al médico, ya tengo que estar curado, no consumo más. O sea, tiene que venir curado. Entonces, la idea no, es entender que estos pacientes tienen recaídas y que el tratamiento llevará muchos años y que además el tratamiento no solo implica al paciente, sino a los familiares y también a la comunidad. Entonces, de alguna forma, yo entiendo que las guardias de los hospitales estén saturadas y estén así porque el paciente llega estallado. Y el paciente llega estallado porque el paciente no puede ir porque tiene que mentir, tiene que decir yo no consumo. Entonces cuando no puede más... Bueno, justamente a ese punto quería ir, Alejandro, ¿cuántas personas que tienen problemas con el consumo no acuden a una asistencia psiquiátrica, médica, a una guardia de un hospital, a un sanatorio, por miedo a la estigmatización, por ejemplo, ¿no? Prefieren, bueno, tengo un problema, lo tengo que resolver, pero no concurro a un especialista médico. ¿Cuántos casos habrá de esto? Seguramente muchos o la mayoría. Mirá, yo creo que la mayoría, pero te lo voy a decir al revés. A ver. Suponete que yo tengo hipertensión arterial. Sí. Y entonces ayer fui a un asado. Y comí un asado rico, muy rico, con mucha sal. Y tengo hipertensión. Sí. Y voy a ir al médico y dice, che, tengo hipertensión. Y que el médico dice, ¿qué comiste? No, asado. ¿Te pusiste sal? Sí, no vengas más. Claro. Porque vos comiste con sal. No, digamos, en ese sentido te seguís atendiendo. Entonces, quizás uno termina consultando por miedo a decir que consume cuando ya realmente no puede más.
Entonces, y en este sentido, cuando no puede más, para mí es muy interesante, no sé si es así o no, pero si hubo pacientes que lo trataron y se fueron y volvieron, eso bueno, quiere decir... Hay 3 casos, exactamente. Bueno, eso lo que quiere decir es que tienen un problema de salud mental y que tienen un problema de salud. No quiere decir que son, no sé... ladrones, que son personas mentirosas. Sí, no, claro. quiere decir que están tan atravesados por esa patología que no pueden dejar. Entonces, y esto se ve mucho. Entonces, de alguna forma, la estigmatización va en contra de todo. Y además, supongamos que esto es muy importante, porque yo entiendo a los familiares, y es muy difícil tener un familiar que tiene, quizás, no sé, acá no sé cuántas personas hay, pero seguramente 5 de nosotros que estamos acá tenemos algún familiar, o nosotros mismos tenemos un problema de consumo problemático. Y es muy difícil para la familia, lo que tiene que hacer es denunciarlo. No, mi hijo no. Entonces lo dejás afuera de la casa, y entonces lo llevas a algún lugar y cúrenmelo. Digamos, la familia, si los ayuda, se siente responsable, ¿no? Entonces dice, ¿y usted por qué lo ayudó? ¿Y por qué es mi hijo? No, no lo tiene que ayudar. Entonces, lo que tenemos que saber que es un problema complejo, que no hay una única solución, que no hay una única manera de atender, que hay muchos dispositivos distintos y a algunos le vienen bien un dispositivo y a otros le vienen bien otro. Cada uno es un caso particular, lógicamente. A ver, Alejandro, gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. Gracias por estar en esta segunda edición de Noticias.